¿Los hombres ya no ven comedia en el cine? Ahora que salió ¿Y dónde está el policía?, fue un poco triste ver la sala prácticamente vacía. Y una de las cosas padres de ir a ver este tipo de películas a la gran pantalla es que hasta el más amargado se contagia de la risa de los demás. Y en lo particular creo que es un poco preocupante cómo llegamos a esto. Y de entrada te digo, te pido que vayas al cine a ver ¿Y dónde está el policía? No te vas a arrepentir. Un poco de contexto. Este tipo de películas fueron muy famosas en la década de los 80s, 90s y ahí de panzazo en los primeros años de los 2000. Pero cada vez fueron siendo más racionales y obviamente perdieron la esencia de estas películas, donde se trataba de forma seria situaciones absurdas. Digo, por ejemplo, en Loca Academia de Pilotos 2 se armó toda una guerra para ir a rescatar a un tipo que estaba prisionero solo porque le amarraron las agujetas. Así de absurdo era y no se necesitaban explicaciones, solo ibas a disfrutar las películas. Y justo para eso se necesitaban actores serios y no solo cómicos. Grandes ejemplos de eso son Leslie Nielsen, Anna Faris, Charlie Sheen, los hermanos Wayans, que en lo personal para mí el rey de este tipo de actuaciones es Charlie Sheen. Yo en verdad aún veo la película de Loca Academia de Pilotos y me duele el estómago de tanta risa que me da de que este compa le da una seriedad a su personaje tan absurdo que es difícil no carcajearte. Algo muy común que también tenían este tipo de películas era la sátira y la parodia. Y veíamos cómo en una historia enlazaban una serie de películas de un solo género o un tema en particular, por ejemplo Scary Movie, que juntaba varias partes de películas de terror para crear una sola historia. Scream, Sé lo que hicieron el verano pasado, El sexto sentido, El proyecto de la bruja de Blair y un montón de clichés de películas de miedo. De igual manera lo hicieron cuando se pusieron de moda las películas bélicas y de combates aéreos, con la película de Loca Academia de Pilotos, que parodiaban Top Gun, Rambo, Pelotón y toda la serie de películas que salieron de la milicia de aquel entonces. Y obviamente no podía faltar el género policíaco, que aquí había para dar y repartir. Duro de matar, Máxima velocidad, Bajos instintos, Misión imposible y un largo etcétera. Todo iba muy bien con estas películas hasta que empezaron a tomar dos caminos por separados y ambos mal. Por un lado empezaron a hacerlas más racionales, sacaron el sarcasmo, tenían que explicarte el chiste. Y por otro lado saturaron el género de las parodias con películas como Una loca película épica, No es otra película de amor, Casi 300, Una loca película de superhéroes. O sea, intentaron parodiar todo género y saga que estaba de moda, como la parodia de Crepúsculo y la parodia de Narnia. Y lo peor es que estaban hechas al vapor, con chistes de pastelazo, parecían de bajo presupuesto y actuaciones que pretendían ser serias pero que la verdad no tenían el nivel. Pocas se alcanzaron a salvar y porque se lo tomaron en serio, sin miedo a la censura. Yo creo que de toda esa camada que salieron en aquel entonces, la única que se salva es la de Esta no es otra tonta película americana. Y ojo, aquí los actores sí se la rifaron. De hecho el protagonista es Chris Evans y lo hizo bastante bien, justo como sus antecesores del género. Él sí le dio la seriedad a esas situaciones absurdas. En este caso parodian películas románticas de adolescentes americanas. Y por cierto, el soundtrack lo encabeza Marilyn Manson. Y si mal no recuerdo, es la última película que no le tuvo miedo a la censura. Si no la has visto y tienes más de 30 años, tienes que verla. Otra película que la verdad no es muy buena, pero a mí me dio mucha risa, es la de Una loca película de vampiros. Pero es que en esa película le tiraron al fandom de Crepúsculo, a los actores de Crepúsculo, a las caras que hacían los actores. No, de verdad, tienen que verla también, es muy divertida. Pero igual, volvamos al tema. Les digo que sobresaturaron el género y la gente empezó a decir que estas películas eran muy tontas. Y ni cómo negarlo, se convirtieron en chistes pasteleros y sin gracia. Y qué bueno que dejaron de hacerlas porque ya habían perdido el camino. Tanto que las que sí eran buenas eran mal recibidas. Y la verdad es que sí causó un daño grave, casi irreparable para el género. Así es que los que sí hacían comedia de verdad tuvieron que replantearse el género y quitaron la parte de la parodia, metiendo solo guiños, como por ejemplo en las películas de Policías de Repuesto, Zoolander
una guerra de película, que en su momento fueron duramente criticadas porque se toparon con otro obstáculo, la censura. Ya no se puede hacer chistes de ciertos temas, ni siquiera como crítica social, porque no todas las personas tienen la capacidad de entender que no solo es un chiste más, sino que pueden ser un tema para analizar y reflexionar. Pero pareciera que hay un grupo de personas incapaces de ver un poquito más de lo que se escucha y se ve. Por lo mismo se ha convertido en un reto apocalíptico hacer una comedia que te haga reír hasta las lágrimas, como en aquel entonces. Hablando específicamente de ¿Y dónde está el policía?, me gustó muchísimo. Es una película que se apega al género y a la saga, dándonos a entender que no solo es un reinicio, sino una continuación. Ahora bajo los hombros de Frank Drebin Jr., digno sucesor de Frank Drebin, pero poniéndole su sello. Liam Neeson no trató de emular al personaje pasado. En lugar de eso, tomó su esencia y creó a un hijo menos analítico pero más hombre de acción. Perfecto para las nuevas generaciones que han visto a John Wick dar golpes y patadas a diestra y siniestra, poniendo obviamente el dedo en la llaga sobre lo ridículo o imposible que esto sería en la vida real, llevando al límite de lo absurdo esas secuencias de acción, resaltando los clichés de todas esas escenas, que casualmente incluyen las de él. Me hubiera encantado que se aventaran la frase icónica del teléfono, donde él habla con los secuestradores de su hija en búsqueda implacable. Pero entiendo que no todo se puede. Entonces, podemos decir que sí hay sátira, sí hay sarcasmo, algo de parodia, un poquito de humor escatológico, algo de humor verde. Oigan, que casualmente al humor verde aquí en México se le conoce como chistes colorados o subidos de tono, o sea, chistes relacionados con el sexo. Que por cierto, este conjunto de ingredientes cómicos es mejor recibido por los hombres, cosa que ahorita vamos a platicar, pero antes de eso quiero decirles también que cómo me gustó la actuación de Pamela Anderson. Su personaje de Beth me hizo recordar los personajes como el de Sally Jones en la de Un Ninja en Beverly Hills y el de Ramada en Loca Academia de Pilotos 2, donde a simple vista son solo el interés amoroso o la damisela en apuros, pero que al final terminan siendo parte del acto heroico de la película. Y que obvio, después de todos los chismes que ya se traen en las redes sobre Liam Neeson y Pamela Anderson, está de más decir que tienen una química impresionante en pantalla. Les decía que esta película es más importante de lo que pensamos, porque si bien nos va, será un parteaguas o un resurgimiento del género, que ya estaba más que enterrado, y que aparte está cobijada de una saga que mucha gente recuerda con cariño, y que para ser sincero, con las nuevas limitantes que hay, entregaron un muy buen producto, que puede sentar las bases para el resurgimiento de estas comedias. Por eso entiendo que no hicieran una parodia como tal y optaran por una historia que envolviera el género de policías y detectives, como lo que hicieron en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Lo que también estuvo padre es que le agregaron las secuencias de acción, lo que compensó un poco los chistes sin censura y la parodia. Volviendo al tema de las comedias de este tipo, que no son precisamente comedias románticas o comedias para la familia, sino más bien comedias para hombres, para ir a ver con tus amigos, sacar la testosterona y reírte por pendejadas, por pedos, por tropezones, por golpes. Sí, así de simple somos. Lo que me preocupa un poco es que cuando fui a verla, la sala estaba media vacía. Y me da coraje porque cuando me refiero si nos va bien, me refiero a nosotros, los hombres. Y es que estamos siendo olímpicamente olvidados. Chicas, no se ataquen. Son bien recibidas en nuestro club, pero seamos sinceros. Este tipo de películas son mejor recibidas por nosotros. Así como la comedia romántica, obviamente la ven más ustedes. O sea, sí, también nosotros vamos a ir a ver El Diablo Viste a la Moda 2, pero seguramente acompañados de una chica. No es como que les diga a mis amigos del fútbol, oigan, vamos a ver, quiero robarme a la novia. Y eso, que esa película sí nos gusta. En cambio ustedes pueden llenar una sala de cine sin problemas. Es más, yo recuerdo una ocasión que una amiga me dijo, acompáñame a ver la película de Sex and the City. Y ahí voy. Cuando entro, la sala llena de mujeres. Si acaso había 10 hombres y seguramente eran de género fluido. Pero díganme, en los últimos años,
¿Cuándo hemos visto una sala de cine así? Llena, pero de puros hombres. ¡No hay! ¡No ha habido! Es más, la última que recuerdo de comedia que salió para nosotros es la de ¿Y qué pasó ayer? Y creo que salió hace 15 años. Así es que esta película de ¿Y dónde está el policía? Es un rayito de sol para nosotros. En conclusión, les pido encarecidamente que vayan a verla al cine. Hay muchas quejas respecto a la sobresaturación del género de superhéroes. Y las películas de terror ya van por el mismo camino. Pues ahora tenemos la oportunidad de nivelar eso. Así es que hay que aprovechar y tenemos que ir a ver esta comedia que, aparte les digo, sí se van a divertir mucho. ¿Tú qué opinas? Yo soy Miguel Padilla. Si te gustó el contenido, te invito a la casa del Fanfis. Tu casa, mi casa, y hacer crecer esta comunidad fanfinesca. Déjame un comentario y te espero en el próximo video.